¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Video de súper entre casa para decirte estas tres cosas. ¿Se te rompió el traje de neopren? No lo tires, pará, salvo que esté muy destruido. ¿Tenés un traje de neopren que no es termosellado, que es solo cosido y pegado y ya el pegamento se levantó? Seguí mirando este video. Atención con esto, o compraste un traje de neopren que es solamente cosido, ni siquiera pegado, te entra agua por todos lados. Este es tu video. ¿Sí? Dale, quédate y te explico cómo de un traje muy básico hacerlo a un traje, digamos, de tope de gama. Bueno, acá ya sobre mi traje de neopren que tiene varios años, varias campañas. Y como pueden ver, del lado de adentro es cosido, pero del lado de afuera, a ver si lo puedo dar vuelta porque les voy a decir, el video es un poco con trampa porque yo lo estoy haciendo hace rato. A ver, yo les voy a tratar de mostrar ahora del lado de afuera cómo viene. Bueno, a ver si me hace foco. Bueno, del lado de afuera, como ven, viene vulcanizado o parecido, como se denomina, termosellado. ¿Ven? Esto viene del lado de afuera. Del lado de adentro de la manga, ven, cosido, con algunos soportes y pegado. Bueno, ¿qué pasa? Esto con el pasar del tiempo, el sol, porque convengamos que nosotros en nuestra actividad estamos bastante al sol, se resquebraja, los pegamentos ceden, la tela también y se entran a destruir. Bueno, yo te voy a dar ahora la solución, inclusive para mejorar algunos trajes. En principio, no me dan nada a esta gente, pero es bueno el material. El material que voy a utilizar se llama Sikaflex 221, pero tengo otro material que lo voy a poner a prueba y que estoy casi seguro que va a andar perfecto y que es más barato y que ahora te voy a mostrar. Este me lo dio ahí mi amigo Leo, ¿sí? Y está roto, pero tiene todo el material, ¿ves? Lo estoy poniendo con una cuchara que es una negrada, pero tiene todo el material. Anotate este nombre, Sikaflex 221. Es algo saladito, vale algo de 3.500 pesos, pero un traje de neopren sabemos que vale mucho más. Ahora te muestro el otro material. Este otro material no lo probé, lo voy a probar en una puntita y del lado de adentro, ¿para qué? Para agarrar y obviamente testearlo, y si sirve, vale, te digo que un tercio de lo que vale ese, ¿sí? Este yo lo probé para lo que dice acá, que dice para sellar parabrisas, lunetas, ventanillas fijas, etcétera, etcétera. Pero lo que te voy a decir es lo siguiente. Mirando cómo queda la terminación y cómo quedó la terminación y probando uno y probando el otro, te puedo asegurar que estoy casi seguro que va a servir, casi seguro, inclusive por lo que dice aquí, aparentemente en las aplicaciones son bastante parecidas. Así que lo voy a hacer en un pedacito después y lo voy a probar a ver cómo queda. Pero por ahora lo vamos a hacer a la crotada con una cuchara y algunas técnicas que te voy a dar a la reparación del traje de neopren o mejoración sería, no, mejorar tu traje de neopren, ¿sí? Bueno, los elementos ya los viste. El Sikaflex, que es el 221, creo. A ver, miren, estoy en mi casa. Sí, Sikaflex 221 y en este caso una cuchara, una crotada, porque está roto el pomo, me lo dieron así de regalo, sinceramente. Entonces con una cuchara lo vamos poniendo. El truco que vas a tener que tenerlo sí o sí para que te quede un acabado perfecto como este que ahora yo te voy a mostrar, es que tengas hielo en la heladera, hielo, si es posible en el freezer, hielo, tenés que tener hielo, bastante, y te voy a explicar por qué, ahora ya en breve te lo estoy explicando. Sin más, ahí le voy a pedir a mi señora que me filme, ¿sí? Y bueno, ya vamos haciendo el despelote, ¿sí? Vamos. Bueno, como pueden ver, el tema de enmascarar lleva un tiempo bastante importante, que es, digamos, una de las partes principales, ¿no? Que es en donde uno va a tirar después o colocar, mejor dicho, el material. Yo estoy observando a ver en dónde están todas las roturas, las rajaduras que tiene el traje o lo levantado del material anterior. Por ejemplo, esto venía todo por fuera
con un termosellado, como pueden ver acá, a ver si hace foco la cámara. Ahí está, casi, ¿ven? Esto venía todo así, por fuera, originalmente de fábrica. ¿Qué pasó? Con el tiempo, el sol, el uso, se fue levantando, así que lo vamos a restaurar. Bueno, en principio, lo que tenemos que hacer es con una cinta de papel, pegar todos los bordes por donde no vamos a querer que el material quede, ¿sí? Yo acá te voy a mostrar un pequeño parche que hice. ¿Ves? Queda como vulcanizado y acá, a ver, ¿ves? Acá obviamente que tiene unas suciedades porque, bueno, fueron las primeras prácticas y del lado de adentro, pero yo lo voy a tratar de que lo veas así de costado. ¿Ves cómo ha quedado? Ha quedado perfectamente vulcanizado. Bueno, y este lado, que le voy a dar el brillo, este quedó todavía mejor. Este que estás viendo acá, que voy a tratar de que me haga foco. Vamos, ahí está, ¿ves? Este ha quedado mucho mejor. Bueno, en principio, capaz que van a escuchar de fondo a mi hija, que está bastante enojada porque se está bañando y quería estar con la mamá. Ven que esto es una crotada, ¿por qué? Porque no tengo la cánula, está roto, ¿ven? Esto está roto, entonces, bueno, el amigo Leo me lo dio igual de buena onda para que yo pueda reparar. Bueno, esto obviamente no lo vas a pasar con una cuchara como lo estoy haciendo yo, que es una negrada total. Vos lo vas a pasar con la cánula, que de hecho yo la tengo, ¿ves? Está acá, pero está rota. Entonces vamos a pasarlo con la cuchara, que no es lo ideal. Le vamos a pasar toda la vuelta, para acá, para acá, para acá, y mientras vamos escuchando a mi hija que se está quejando mucho de que la mamá no está, y me pone nervioso, y estoy tirando material afuera. A ver, ahí va. Le vamos a poner por acá así, ahí va. Y ustedes dicen, esto quedó una porquería. Sí, es verdad, ha quedado una porquería, pero ahora viene el truquito de la cuestión. Le vamos a poner un poquito más. Acá tiene que sellar bien la costura, que no se vea la costura, porque si se ve la costura, entonces hay gran posibilidad de que ingrese agua. Esto lo vamos a hacer del lado de adentro para el traje que tiene el termosellado afuera y que está bueno, y del lado de adentro y afuera para el traje que es solo cosido, ¿sí? Yo acá le estoy poniendo una cantidad excesiva inclusive, como pueden ver. Ahí va. Ahora va a venir el truco de la cuestión. Lo hago rápido porque mi señora se tiene que ir con la nena que está gritando. Así que le ponemos pausa. Bueno, acá el kit de la cuestión, aquí. Número 1. Lo sacaste del freezer, se te queda pegado hasta el dedo. ¿Qué hacemos? Mira, apenas. O el dedo, para calentar un poco la superficie y que tire agua, apenitas. Mira, ahí ya está mojado. Número 2, ahí mi señora va a acercar bien y que se vea. Lo vamos a pasar. Va a ir despidiendo agua de a poco y va a dejar esta superficie perfectamente lisa, como ya van a ir viendo de a poquito. Ahí la van viendo. Y fíjense en qué maravilla cómo lo va dejando. A ver. A ver si de acá para allá por ahí se puede ver mejor. Como va dejando agua y no tiene peso contra el material, ¿ven cómo queda? Va quedando impecable, ¿no? Bueno, esto lo van a pasar varias veces hasta que el material quede como a ustedes les gusta. Ahí mi señora va a filmar un cachito más para que ustedes lo vean. Yo tomo la cámara también un poquito. A ver el brillo. Miren. ¿Ven cómo queda? Queda perfecto. Ahí pongo pausa y seguimos con el proceso que sigue. Bueno, continuamos. Acá no terminó la cuestión. Yo lo voy a tratar de que ustedes lo vean. A ver si puedo, para que ustedes lo vean bien cómo queda.
A ver, a ver, a ver. Miren. ¿Ven? Liso total. ¿Qué queda ahora por hacer? Ahí necesito que me tengas. Ahí exactamente. Ahí. ¿Qué queda por hacer ahora? Antes de que se seque, voy a sacar la cinta y tirando hacia afuera. ¿Ven cómo lo estoy haciendo? Hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Saqué una, que ahora la voy a tirar a la basura, por supuesto. Y ahora voy a sacar la otra, también tirando exactamente de la misma forma, pero con el otro lado hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Ahí está. Y ahí le pone pausa. Bueno, como pueden ver, ahí ha quedado. Todavía está, digamos, que se puede seguir pasando el hielito. Así que por ahí le paso una pasadita más para que quede más prolijo. Pero les digo, ya en lo que respecta, miren lo que queda. Queda verdaderamente cercano, no igual, pero cercano a lo que vendría de fábrica, ¿sí? Cercano. Fíjense, ¿ven? Yo ahora le voy a pasar un hielito más por las dudas para que quede más prolijito. Bueno, y ese ha sido todo el video, espero que te haya gustado, espero que sí, porque esto no lo he visto por ningún lado de la web. Cómo reparar el traje de neopren y de una forma como ya viste que va a quedar impecable. Yo ahora corto, le voy a pasar el hielo y capaz que te hago unas imágenes más. Así que espero que lo valores, si es así, a darle like al video, compartirlo. No tires el traje de neopren, el Zika vale una platita, es el Zika 221, pero podés conseguir el otro que te mostré que yo lo voy a probar y estoy casi seguro que es prácticamente lo mismo y que va a agarrar exactamente igual porque es tan elástico y las propiedades andan por ahí. Nada más, gente, te dejo con el trabajo ese cortito, chiquitito, terminado. Bueno, trabajo terminado, como pueden ver, mirá. Mirá cómo quedó esto, parejo, parejo, parejo. ¿Ves? Solo el agua se ve. Ahora lo voy a levantar un cachito para que puedas verlo mejor. Mirá. ¿Ves? El agüita del hielo, como quien dice. Y nada más. Bueno, gente, nada más. Espero que les haya gustado el video.